buenas a todos. Tras el desastre de ayer, que ya he comentado en mi análisis del partido, ahora, bueno, mi idea es hacer una carta abierta, aunque sea en formato vídeo, a Zidane. Y quiero empezarlo, sobre todo por lo que va a venir después, con un gracias. Gracias, Zidane. Gracias porque eres uno de los personajes más importantes en la historia del Madrid. Yo creo que no cabe duda que un jugador que ha ganado lo que ha ganado con el Madrid y sobre todo que ha dejado esa impronta, un miembro del cuerpo técnico que ganó en Lisboa también la 10ª, y un entrenador que ha ganado pues después las otras 3 Champions seguidas, no puede no estar en ese Olimpo, en esa historia del Madrid, en una de las posiciones más importantes en cuanto a sus personajes. Muchas gracias por lo que nos diste como jugador, para empezar, por venir. Porque el fútbol que disfrutamos en tu época fue, es verdad, efímero, ¿no? Efímero porque desgraciadamente los galácticos, bueno, pues duraron lo que duraron, pero fue sublime también. Y esa volea en Glasgow, que nos dio la 9ª Copa Europa, pues ha quedado ya en la historia, ¿no? Ha quedado en la historia como una de las páginas más bellas, pues de la historia de un club que es legendario en parte a personajes como tú, Zidane. Muchas gracias también por atender la llamada de Florentino en 2016 y coger a un equipo que iba completamente a la deriva, que tras la etapa breve de Benítez se había desmoronado, ya venía así de Ancelotti, y le hiciste competir hasta la última jornada en Liga, donde incluso el Madrid fue campeón durante 10 minutos, y le hiciste ganar la Champions a un equipo, insisto, que estaba roto completamente roto. Muchas gracias por la temporada siguiente, por supuesto. Muchas gracias porque es la mejor que he vivido como madridista. Nunca había visto un doblete Liga de Champions de mi equipo y lo vi en parte gracias a ti y a una plantilla pues también legendaria, ¿no? También legendaria. Gracias por esos 5 títulos que conseguimos en un año natural, que no son el sextete del Barça, pero que, bueno, pues que demostraron que aquel equipo era claramente el mejor del mundo, ¿no? Sin ninguna duda. Y gracias también por Kiev, porque con un equipo que ya tenía los vicios que ahora estamos penando tanto, conseguiste convencer a ese equipo de que podía volver a ganar la Champions en Kiev. Y yo creo que ya detectaste que de alguna manera eso era el final, ¿no? Eso era el final, por eso te fuiste, porque detectaste que había ciertas cosas que ya no funcionaban como antes. Había ciertos vicios que ya están malogrando un poco el equipo. Viste que la salida de Cristiano Ronaldo iba a perjudicar mucho deportivamente al equipo, y también yo creo que asumiste que te iba a costar mucho tomar ciertas decisiones con unos jugadores que te habían dado tanto, que te lo habían dado todo básicamente como entrenador, porque llegaste al Madrid sin ninguna experiencia a nivel profesional como entrenador y muy pronto te convertiste pues en uno de sus mejores entrenadores de la historia, ¿no? Porque es que es una barbaridad, has ganado 11 títulos en muy pocas temporadas. Eres el segundo entrenador con más títulos después de Miguel Muñoz, que creo que tiene 14. Un título cada 20 partidos. Tu historia en el Madrid es increíble, pero es que me quedan más agradecimientos. También me queda el gracias por volver cuando Florentino te lo pidió, después de que el equipo otra vez fuese a la deriva. Era un equipo completamente a la deriva después de la etapa de Lopetegui y de que Solari, pues en una semana fatídica, bueno, pues el equipo perdiese los 3 títulos en juego. Y de nuevo te hiciste cargo del equipo a pesar de tener muy poco que ganar y mucho que perder, porque esa media temporada desgastó mucho. Te desgastó mucho, yo creo, porque ya no había nada que competir, porque simplemente era cubrir el expediente para entrar en Champions. Pero claro, ya digamos que no cogiste un equipo completamente limpio con una pretemporada, sino que cogiste un equipo ya muy viciado, ya muy a la deriva. Aún así al año siguiente, Liga y Supercopa de España. Aún así, ¿no? A pesar de que yo creo que si hacemos un análisis de verdad en profundidad de la temporada pasada, tenemos que ver que el Madrid no apuntaba precisamente a hacer una gran temporada antes del confinamiento. Estábamos por detrás de un Barça mediocre en Liga, habíamos perdido contra el Betis un partido pues que había dejado muy malos síntomas, muy malas señales, y sinceramente creo que tu preparación
de la que has presumido muy poco durante el confinamiento, esa preparación física con sesiones a través de Zoom, en la cual, bueno, pues el Madrid de verdad se puso las botas, de verdad se puso a trabajar, pues creo que fue decisivo para que el tramo final de temporada fuera, no sé si tan brillante, pero desde luego absolutamente perfecto en cuanto a resultados. Porque es que lo fue. Y mi sensación ahora es que fue un último canto del cisne de una generación que ya está agotada, está igual de agotada que tú. Igual de agotada que tú. Lo que pasa es que seguramente no seas el más indicado para darle la puntilla final a una generación que le ha dado tanto al club y que le ha hecho vivir seguramente su segunda época más dorada en la historia, ¿no? Entonces, pues de nuevo gracias, porque conseguiste sacar esos 10 partidos que necesitaba el Madrid ganar seguidos para conquistar la Liga, y lo hiciste, bueno, pues siendo un gran entrenador, ¿no? Porque el que te llamo gestor o alineador, creo sinceramente que no ha pisado muchos campos de juego. O si los ha pisado, creo que tienes ciertos prejuicios contra ti, porque en estos años creo que ha habido muchas decisiones muy valientes en algunos casos, en otros casos inentendibles para el gran público, pero que han funcionado. Y bueno, y sobre todo el balance entre errores y aciertos creo que ha sido muy favorable para ti. Así que gracias por todo esto, gracias por lo que te quede por hacer, ¿no? Pero creo que el final ha llegado. El final ha llegado, igual que lo creo con respecto a, bueno, pues a una parte de la plantilla que creo que junta ya no funciona. Creo que hay ciertos jugadores en el Madrid que lo han ganado todo, pero que cuando se miran las caras saben que cuando las cosas están difíciles ellos ya no pueden. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Esa sensación de desesperación cuando el equipo se ve en un partido que se le pone en contra y que sabe que va a ser muy difícil de remontar. Qué pocas remontadas hemos visto en el Madrid en los últimos 2-3 años. Qué pocas remontadas. Se tienen que poner las cosas muy a favor para que el equipo rinda bien, pero en cuanto el rival se adelanta, yo creo que hay muchos jugadores que se miran a la cara y comprenden que no van a poder. Y en parte eres responsable tú también de eso, porque formas parte de esa generación legendaria, como digo, y porque te ha costado mucho tomar decisiones con respecto a ellos. Muchísimo. Lo hemos comentado a lo largo de los últimos vídeos en el canal, que había mucho riesgo en lo que estabas haciendo, dando tantos partidos seguidos a los mismos jugadores y dejando fuera de circulación a los suplentes. Evidentemente los suplentes ayer tienen que ganar el partido, sea cual sea la situación suya o del equipo. Eso es evidente, ¿no? Pero lo cierto es que no estaban en las mejores condiciones seguramente para afrontar ningún partido. Que algunos habían jugado un partido en la temporada, otros 2 o 3, que apenas habían jugado juntos. Porque es que la rotación masiva muchas veces es una trampa envenenada para estos jugadores, un regalo envenenado, porque desaparece todo tipo de coordinación, porque el equipo no fluye, porque no se conoce en ese sentido y porque no está en rodaje, no está en forma, ¿no? Entonces, independientemente de que para lo de ayer hay muchos responsables, también hay muchos responsables para ver tan lejos la Liga o para que creamos que sería un milagro ganarle Champions. Hay muchos responsables, no solo eres tú, pero tú evidentemente eres parte del problema. Eres parte del problema como seguramente creíste que ya lo eras en 2018, cuando decidiste renunciar a tu puesto a pesar de tener contrato, porque según nos dijiste no te veías en condiciones de ganar con ese equipo más cosas, ¿no? Creo que ha llegado al mismo punto. Creo que si no dimites ahora es por responsabilidad tuya, es decir, porque crees que no puedes dejar al equipo en esta situación. Entiendo que el club no vaya a tomar tampoco decisiones inmediatas, porque realmente es que no hay tanto que ganar con un cambio ahora mismo. No hay ningún entrenador ahora mismo que te vaya a garantizar ser un revulsivo absoluto y que vaya a revalorizar a unos jugadores pues que están en la situación en la que están. Creo que vas a llegar hasta el final de temporada por responsabilidad tuya y porque el club no ve mejores opciones, pero creo que
en junio llega el momento de darse la mano con Florentino, con el que tienes tan buena relación, y decir un hasta luego. Un hasta luego, porque quién sabe, ¿no? Si en el futuro, a lo mejor, quizás en otro rol, más vinculado a la dirección deportiva, a la detectación de talento, donde, bueno, creo que indiscutiblemente tienes un ojo increíble para detectar jugadores. Quizás en un futuro puedas desempeñar un rol que de hecho digamos que te vincule de forma más permanente al club y no de forma tan efímera como es el puesto de entrenador. Porque como te decía al principio, mi percepción sobre ti va a seguir siendo la misma. Creo que nos has dado muchísimo, nos has dado más que cualquier otro entrenador que yo haya vivido, y creo que hay que quedarse con eso. Creo que hay que intentar que estos meses y lo que hemos vivido últimamente no nos haga perder ese foco y no nos haga perder ese agradecimiento y ese reconocimiento hacia tu labor. No nos haga darle la razón a aquellos pues que te llaman alineador o simple gestor de un grupo, porque creo que obviamente has sido mucho más que eso. Pero creo que la cabezonería y la terquedad te están pudiendo, y que, bueno, pues que hay ciertos jugadores, que no todos los jugadores a los que has apartado de alguna manera o los que les has dado muy pocos minutos pueden ser tan malos, ¿no? El club ha podido cometer una serie de errores a la hora de fichar a una serie de jugadores y bueno, es admisible que eso sea así, pero no pueden ser todos malos. No todos pueden ser malos, no pueden ser los mismos 11 cabrones de siempre, como decía Tosak, ¿no? Creo que has forzado demasiado, que fue una buena idea hacerlo en noviembre, porque el Madrid estaba al borde de perder la temporada ya en ese momento, y seguramente fue una medida muy inteligente y el equipo lo sacó adelante, y te doy un gran mérito en eso, pero que se te ha ido de las manos el tema, porque no se puede estar toda una temporada así, es inviable. Y ayer se demostró que cuando apartas a una parte muy importante de la plantilla, cuando se nota que no estás cerca de ellos, que no reciben lo que tienen que recibir de ti, bueno, pues los jugadores bajan mucho su rendimiento y pueden perder incluso contra un segunda B. Así que muchas gracias. Espero que sepas ver que este es el final, ¿no? Con independencia incluso de lo que pase de aquí al final de temporada. Creo que los síntomas son los que son. No soy optimista en Liga, la verdad. Espero que nos clasifiquemos para Champions y que no hipotequemos la temporada siguiente. En Champions, a muerte, con lo que haga falta, a muerte. Ojalá que pasemos contra el Atalanta. Oye, ojalá que incluso se dé el gran milagro que todos desearíamos de ganar la 14. Pero incluso así, creo que este es el final. Creo que cuando el Madrid compite tan mal en tantos torneos largos, bueno, pues creo que bueno, pues que los síntomas están ahí, y creo que bueno, pues que hay que atenderlos, ¿no? Hay que atenderlos, y bueno, pues solo espero que tú lo sepas ver, que Florentino lo sepa ver, y que bueno, pues tengas el mejor final posible, porque te lo mereces, realmente te mereces un mejor final que el que vas a tener, pero ojalá que dentro de las posibilidades sea lo mejor posible. Así que nada, un fuerte abrazo a todos, espero que os haya interesado este vídeo, espero vuestros comentarios, a ver qué le diríais también vosotros a Zidane, o qué pensáis sobre él, y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo.